Señor, venimos ante el trono celestial, glorificando y bendiciendo tu nombre, Señor, declarando la gloria tuya, Señor, la bendición tuya. Oh Señor, glorifíquese en esta mañana, en este tiempo de adoración, de intercesión, de clamor. Use al pastor King, Señor, para que trae la enseñanza. Bendito Padre Celestial, Espíritu Santo, use sus labios, ministre a través de sus labios, Señor. Sea usted glorificado y bendecido, porque el honor y la gloria le pertenecen a usted, Padre Celestial. Gracias, Señor, por esta mañana de victoria. Gracias porque nos encontramos un grupo de tus hijos, Señor, adorándote y bendiciéndote y reconociendo que apartados de ti nada podemos hacer. En Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. ¿Cómo se sienten? Amén. ¿Todo bien? Amén. Amén. Gloria al Señor. Poner una oración aquí. Amén, pastor. En lo que recogemos nuestro pensamiento. Amén. Y cuando la Trinidad tuvo su conferencia con respecto a la salvación de la humanidad, el Cordero inmolado se ofreció a sí mismo por amor. Entonces digo, nadie me quita la vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Y quién irá a salvar a la humanidad perdida? Le dijo el Padre a su Hijo. ¿Y quién irá a salvar a la humanidad perdida? Le dijo el Padre a su Hijo. Yo iré y me entregaré por amor, le dijo el Hijo al Padre. Incomparable amor por el pecador. Amén. Gloria al Señor. Estamos aquí. Gloria al Señor. Empezamos con una oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos las gracias por darnos la oportunidad eterna de estar reunidos a través de este medio. Gracias te damos, Señor, pues sabemos que estamos enfrente de un Dios vivo, eterno. Tú eres el único digno de gloria, de honra, de alabanza, del poder. Es un privilegio, Señor, poder compartir la Sagrada Escritura a través de este medio a mis hermanos. Y gracias te damos, Señor, pues el conocimiento y la sabiduría viene de parte tuya. Instrúyenos, danos, Señor, sabiduría a través de la Sagrada Escritura, a través de tu Santo Espíritu. Porque tú estás, Señor, en todas partes, a la misma vez. En ti no hay presente, pasado ni futuro. Tú existes en una eternidad. Aleluya. Y tú ves los tres tiempos como si fuera solamente uno. Por eso es que te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Porque no hay un Dios como tú. Tú eres incomparable, eres único. Está en una clase por ti solo. Te adoramos, Señor, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Y ata todo espíritu contrario al tuyo que impida que tu palabra sea, Señor, reverenciada y que tu nombre sea exaltado en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Estamos nosotros, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 10. Y vamos a leer nosotros en el capítulo, vamos a leer el capítulo del versículo 24 en adelante, porque el capítulo es bastante largo y queremos avanzar. Amén. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio,
Tu oración ha sido oída. Tu limosna han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Y lo voy a dejar hasta aquí. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Antes, escuchen esto, antes que ascendiera al cielo, dijo a los apóstoles que hicieran discípulos en todas las naciones. Esto es el Señor hablando de los discípulos, ¿no? Bautizando, enseñando a los creyentes, sin tener en cuenta raza o color. Por supuesto, los apóstoles entendieron que el mandato de proclamar el evangelio de Cristo en todas partes. Su preparación, cultura y trasfondo lo llevó primero a los judíos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero Jesús le dijo que fueran sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y con la excepción de los samaritanos aceptados en la iglesia cristiana, los apóstoles entendieron que el mandato incluía solo a los judíos que vivían en otros países fuera de Palestina. En otras palabras, que ellos pensaban que el evangelio era solamente para las ovejas perdidas de Israel. Y ya nosotros sabemos que ellos estaban en Jerusalén y estaban proclamando la palabra de Dios. Y obviamente también en Samaria, cuando Felipe predicaba, descendió el Espíritu Santo de Dios sobre los samaritanos. Es posible que ellos pensasen que el evangelio solamente iba a abarcar el pueblo de Israel y a los samaritanos. Pero obviamente nosotros sabemos que Dios, dice la Biblia, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todo aquello que le dio él, que creyeron en él, él le dio la potestad de ser llamado hijos de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Entendiendo esto, que Dios se maravilló bastante de la persona que usted menos pensaba que Dios podía maravillarse de ellos, o que pudiese salir algo que tocase el corazón de Dios hasta tal magnitud que el Señor se maravillara por eso. El Señor se maravilló de la fe de un centurión. Este centurión que dijo: Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Di solamente tu palabra y mi siervo será sanado. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo personas bajo mi autoridad, a los cuales digo: ve a aquel y él va. A este digo: ven a este y él viene. Entonces, que yo tengo autoridad. No soy digno de que tú entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo será sanado. Todos conocemos la historia, pero el Señor se maravilló de la fe de este centurión. Sé que lo que mueve el corazón de Dios es nuestra fe y nuestra confianza en Él. Hay situaciones, hermano,
que muchos de nosotros a veces estamos pasando, que ni siquiera meritan nuestras lágrimas. Lo que necesitan es nuestra fe y creer la confianza en Dios de que Dios puede hacer algo. Y por hecho no quiero decir que si nosotros estamos en una situación que toca nuestro corazón, perdemos un ser querido, claro que vamos a llorar. Vamos a llorar. Pues obviamente amamos a la persona y la persona murió por X motivo, X razón, o estamos pasando por una situación bien difícil. Las lágrimas son el medio a través del cual el Señor nos consuela y nos trae paz. Y aún nuestras lágrimas no caen en el suelo, porque el Señor recoge nuestras lágrimas en su redoma y el Señor está pendiente de cada una de nuestras lágrimas. Pero lo que el Señor se maravilló aquí, se maravilló de la fe del centurión, se maravilló de la fe de la mujer cananea, la cual dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de las mesas que caen de las mesas de sus señores. Cuando el Señor decía: bueno, yo he venido a la casa de Israel. Y ella tocó el corazón de Dios. También la mujer con el flujo de sangre, que estaba pasando por esta situación de menstruación, había gastado todo. Y solamente dijo: si yo solamente tocar el manto del Señor, yo seré sanada. Oye, estas personas tocaron el corazón de Dios y no eran personas que, si lo miramos a través del libro bíblico, no serían dignas. No serían dignas para que el Señor inclusive se maravillase o le hiciese a ellos un favor, porque el Señor fue a las ovejas perdidas de Israel. Pero la Biblia dice que en todo esto el plan de Dios era que todo el mundo tuviese la oportunidad de escuchar el evangelio y escuchar acerca de Jesús. Que inclusive cuando a él lo crucificaron fuera de las murallas de Jerusalén. Mientras lo están crucificando a él, el judío seguía todavía celebrando su Pascua, que inclusive ellos no querían ensuciar sus manos con el Señor, porque ellos hacían sus festividades, entre comillas, para agradar a Dios, y tenían que sacrificar el cordero pascual. Y ellos querían como que esto se llevase a cabo rápido. Pero en todo esto, hermano, porque nosotros a veces miramos la cruz del Calvario y solamente vemos como que él derramó su sangre para el perdón de los pecados. Y sabemos que eso fue parte importante. Pero en la cruz del Calvario se logró algo tremendísimo. Esto no es solamente, bueno, que él murió por el perdón de los pecados y que nosotros oramos a Dios. No, aquí hay algo más, Que cuando nosotros leemos la Biblia, vemos que el Señor dividió el tiempo en dos, antes y después de él. Dice que después que él resucite de los muertos, desciende a la profundidad del infierno, predica a los espíritus encarcelados, da dones a los hombres, llevó cautiva la cautividad. O sea, para él no dejar nada sin cumplir. Él dice que él cumplió todo. Él vino a cumplir. Él vino en inglés. Me gusta más el tema como la palabra que usan en inglés. Dice fulfill the law. Que él vino como a cumplir la ley. No es que la puso que él la abolió. Él vino a cumplirla. O sea, a cumplir todos los requerimientos habido y por haber, para que nosotros no pudiésemos acercarnos a Dios con esa certeza y esa seguridad que él, hermano, yo no tengo que ayunar 40 días. Ya él ayunó por mí 40 días. No estoy diciendo que el ayuno no es bueno. Claro que sí, que el ayuno es bueno. Pues en el ayuno se rompen las cadenas. Se rompen cosas que nosotros, si no estamos en comunión con Dios, no se van a romper. Necesitamos estar en comunión separado con Él. Porque el ayuno no es que yo voy a pasar hambre, no. Usted va a estar en comunión con el Señor y en su mente va a estar Dios. Si usted tiene hambre y usted se está pensando más en una chuleta o en un bistec empanizado o lo que sea, entonces ¿qué clase de ayuno es ese? Entonces tenemos que estar en comunión con Él, pensando en Él y lograr esto. Pero el Señor, cuando va a la cruz del Calvario, nos dio a nosotros una tremenda victoria. El Evangelio se ha desligado de esto, hermano. Porque el Evangelio está hoy en día. Ya yo casi ni escucho ya predicadores en YouTube. Entonces sí escucho la palabra,
escucho la palabra y hay personas seleccionadas que yo puedo escuchar su mensaje. Pero nosotros tenemos la palabra profética más segura. Y no voy a decir que no tenemos necesidad de instructores, porque nosotros decimos lo que dice el apóstol Pablo. Yo no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que prosigo hacia la meta, hacia el llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. En el caso miren, el Señor le había dado orden específica a ellos de que ellos irían primeramente al pueblo a las ovejas perdidas de Israel. Luego los samaritanos, pero el mandato era que ellos tenían que predicar el evangelio a toda criatura, no solamente a los judíos y no solamente a los samaritanos. Vamos a leer Mateo 28, de 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Oigan esto. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Siempre van a haber personas que van a dudar. Van a haber personas porque a cualquier persona le puede llegar cierta duda. Pero ya personas que obviamente... discípulos que vieron que el Señor resucitó, que lo crucificaron y todos los milagros que él hacía. ¿Cuál es el espacio que le damos nosotros en nuestra mente a la duda cuando hemos evidenciado todas las cosas que él puede hacer? Igual que nosotros hoy en día, todavía nosotros entretenemos las dudas. Y entretenemos muchas veces las dudas por el hecho que nosotros resistimos aceptar la voluntad de Dios. Porque si nosotros estamos orando por cualquier situación, debemos de aceptar la voluntad de Él. Y no es que nos estamos rindiendo. Al contrario, es que estamos aceptando de que Él es nuestro Padre Celestial. Y que nosotros estamos confiados en el proceso bajo el cual Él nos tiene. Y nosotros no debemos de dudar de Él. Amén. Tenemos que estar en confianza. Cuando una persona está tranquila y está pensando en Dios, esto no quiere decir que está fría o que está dudando. Es posible que está en confianza, está en seguridad de que Dios va a hacer su voluntad. Hay tanta palabra y tanto evangelio que han hecho daño. Y yo creo en la fe. Creo que la fe mueve montañas. Creo que hay personas dentro de la Biblia que tocaron el corazón de Dios y movieron el corazón de Dios a hacer el milagro. Pero cuando Él no lo hace, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que nosotros estar bajo la tutela y bajo la supervisión del Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo es el mismo Dios. Porque el Espíritu Santo está en todas partes. Nosotros a veces decimos, bueno, te invitamos, Espíritu. No tengo que invitarlo. Nosotros somos los que tenemos que entrar en su dimensión. Porque Él lo abarca todo. Él está en todas partes. Somos nosotros los que tenemos que poner nuestra mente y preparar nuestro corazón, preparar el ambiente para que Él se manifieste. Nosotros a veces decimos, porque Él hizo acto de presencia. Hermano, Él está en todas partes. El Espíritu Santo de Dios está en todas partes a la misma vez. Él es omnipotente, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es omnisciente, conoce todas las cosas. Todo lo que se mueve alrededor nuestro lo conoce el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, o vamos a decir Dios. Dios puede ver una hormiga negra sentada en una piedra negra en una noche oscura. Porque Él no necesita verlo. Ya Él sabe, Él conoce, en su conocimiento, en su omnisciencia, en todo lo que Él conoce. Porque Él es la mentalidad y la inteligencia suprema del universo. Es Dios. Dios conoce todas las cosas. Dios no tiene que ver algo para saber qué está pasando. ¿Se dan cuenta? Porque miren esta cosa. En el momento cuando Jesucristo iba a sanar al paralítico, que le dice, tus pecados te son perdonados. Había muchos que estaban cavilando en su corazón, diciendo, pero ¿quién es este para decir que tus pecados te son perdonados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Exactamente. Solamente Dios puede perdonar pecados. Por eso fue que Jesucristo le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad y potestad para perdonar pecado, a ti te digo, levántate y anda. Y le dice, ¿cuál es más fácil? ¿Decir lo que yo estoy diciendo o decirle a él que se levante de su parálisis? ¿Se dan cuenta? Y Jesucristo ahí no negó su divinidad. Y estas cosas son historias que corrieron
en estos momentos donde se está predicando la Sagrada Escritura por los apóstoles, que ya ellos están refiriendo muchas de estas historias que muchos vieron lo que el Señor hizo de esta multitud, otros están escuchando la palabra a través de los apóstoles. Este centurión tenía una relación con el Señor. Pero el Señor quería llevarlo a él, no solamente a él, sino también a su casa y llevarlo a ellos a que recibiesen la salvación, y el Señor abrir ahora el campo de la predicación al mundo gentil. Porque el apóstol Pedro, cuando empieza a predicar la palabra, dice, ustedes saben, dice, bueno, el versículo, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y él dice que ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en casa de una persona gentil. Porque Dios le había dado a ellos directrices de que ellos no podían hacer tal cosa. Porque por la separación de los alimentos, que el gentil se podía comer un puerco como se podía comer cualquier cosa y para él no había problema. Pero para aquellos que habían recibido la ley, como el pueblo, como los judíos, para ellos Dios le había dado directrices que no podían comer tales cosas. Por eso es que cuando Dios empieza a ministrarle a Pedro, empieza a descender el lienzo y le da la visión a la hora novena, a las 3 de la tarde. Estaba en su momento de oración, él está orando. Bien, esto es algo que Dios mismo es el arquitecto del proceso de la salvación. Porque Dios está preparando una visión con Cornelio, prepara la visión con Pedro. Y él va a unirlos a ambos. Pero va a juntar a Pedro. Obviamente Pedro venía también con unos cuantos creyentes. Y obviamente la casa de Cornelio. Dios ahora va a mostrarle a ellos esta situación de que también el gentil iba a entrar ahora, iba a ser injertado en este proceso de salvación. Pero Dios tenía que bregar ¿con qué? Con el prejuicio que tenía Pedro. Que todavía nosotros, no voy a hablar, ni siquiera quiero meterme por allá. Todavía, porque todavía a Pedro le queda prejuicio. Pero miren esto. Porque a veces nosotros pensamos como que nosotros tenemos que estar súper perfectos en nuestro caminar con Cristo para el Señor usarnos. Y no estoy dando una línea de que no, que está hablando, no estoy hablando libertinaje ni pecado. Estoy hablando del hecho de que Dios no va a usar a nosotros como nosotros somos. Obviamente tenemos que ir buscando la perfección, que tenemos que buscar la presencia del Señor. Pero cuando usted ve a Pedro y ve a unos cuantos de los discípulos, usted se dan cuenta que eran seres humanos, vasijas de barro. Ahora el poderoso aquí es el Señor, no es la vasija. Porque Dios va a usar quien tiene que usar. Nosotros no podemos pensar como que nosotros somos indispensables. Porque si no estoy yo, está otro. Dios siempre tiene personas que van a asegurarse de que su palabra, de que su ministerio siga hacia el frente. Y nosotros, hay un dicho que dice, the show must go on, dicen los americanos. The show must go on. Porque la palabra de Dios va a seguir siendo predicada. Dios le muestra esto a Pedro. Y el lienzo viene con toda clase de animales. Debe hablarle de un texto, porque no puedo solamente hablar así sin hablar de este texto, que se encuentra en Levítico. Bendecimos el nombre del Señor. Buscamos nosotros en el libro de Levítico. Ando buscando este texto. Ok. Lo tenemos nosotros en Levíticos. Deuteronomio 14, 3 al 21. No lo voy a leer completo, pero le voy a dar el texto bíblico y voy a leer unas cuantas cosas. Unos cuantos textos. Deuteronomio 14, 3, 21. Nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer. El buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el ibice, el antílope, el carnero montés, todo animal de pezuña que tiene hendidura de 2 uñas y que rumar entre los animales, ese podréis comer. Pero esto no comeréis entre los que rumían o entre los que tienen pezuñas hendidas, con camello, liebre, conejo, porque rumían, mas no tienen pezuñas hendidas, serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene pezuñas hendidas, mas no rumía, o será inmundo. De la carne de esto no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Y Dios le está dando, Dios le muestra esto a Pedro, bajo un lienzo. El lienzo baja desde los cielos. Uno pudiera pensar, bueno, pero el lienzo debería, para que entendamos esto, de que esto es de Dios, esta visión.
Dios le está hablando a Pedro en una forma que Pedro tiene que entender que esto no es cuestión mía, esto es cuestión de Dios. Para asegurarse de que cuando él se junte con Cornelio, en él no haya duda de entrar a la casa de Cornelio. Porque Cornelio es un centurión y esa gente ahí, ya sabemos que los romanos, pero como Cornelio era temeroso de Dios, no podemos pensar nosotros y pretender conocer las cosas de Cornelio, porque Cornelio dice que era temeroso de Dios y hacía limosna y regularmente se reunía con su familia y seguramente hacían oraciones a Dios y todo. O sea que Cornelio no era un romano común, vamos a ser sinceros. Cornelio no era un romano común, de que tenía su lucha por cuanto tenía que servir bajo el régimen romano y tenía que obedecer las directrices de sus superiores, como nosotros cuando estamos en los trabajos, a veces nos quieren mandar a hacer cosas que nosotros sabemos que nos ponen a nosotros como en un lugar medio dudoso y nosotros tenemos que decir si lo obedecemos a ellos o obedecemos a Dios. Pero Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Dios junta a estas dos personas. Y tú tenías que bregar con el prejuicio que tenía Pedro y asegurarse de que él va a entrar en la casa de Cornelio y no dudar. Porque esto no va a ser algo que va a pasar como de la noche a la mañana, pero lo mismo que va a acontecer, lo mismo que aconteció en el día de Pentecostés con los apóstoles, lo mismo que aconteció en Samaria con los samaritanos, ahora va a acontecer en casa de un gentil. Porque Dios no hace excepción de personas. No la hace. Nosotros somos los que pensamos y limitamos a Dios en las cosas que Dios puede hacer. Y nosotros tenemos que aprender a aceptar el hecho de que el Dios al cual nosotros le servimos es un Dios poderoso, que está en todas partes. O sea, si Dios está aquí en esta casa, como está donde están ustedes. El mismo Dios que está allá, aquí yo también le tengo que mostrar respeto y reverencia, porque le estamos sirviendo a un Dios que abarca todo el universo. Dios está en todas partes. De que Él tiene su trono, y lo dice la Biblia, tiene su trono, pero si nosotros empezamos a pensar en la forma que la Biblia describe a Dios, nosotros no estamos sirviéndole a un Dios de palo, no es cualquier cosa a quien nosotros venimos a adorar. Y Dios ve todas estas cosas, por sencillas que sean, que a veces nosotros consideramos, no, eso no pienso que esto sea de Dios. Bueno, tenemos que tener cuidado, porque en el hecho de Cornelio, muchos de nosotros hoy en día, después de haber recibido el Espíritu Santo de Dios y conocer Biblia, posiblemente no nos juntaríamos con cierta persona a entrar en su casa. Especialmente, si el Señor nos manda y nos dirige, podemos hacerlo, porque viene de parte de Dios. Y la idea es que si queremos evangelizar o queremos llevar una palabra o queremos entrar como en cierta clase de amistad y ciertas cosas, tenemos que tener cierto cuidado, porque nosotros tenemos que tomar directrices de parte de Dios. Y si nos invitan a ciertos lugares por motivo de la predicación, por motivo de la palabra, sean familiares nuestros, nosotros asistimos y vamos. Pero nosotros no vamos a llegar allí con una mentalidad nuestra que posiblemente está todavía bajo un prejuicio. Y entonces nosotros vamos a hacer un daño en vez de un bien. Si llegamos a una casa y vemos un altar, lo primero que nosotros debemos hacer, ya nosotros registramos, nosotros somos con el Espíritu Santo con nosotros, es como una computadora que registra información. Tú entras y el Espíritu Santo te revela ciertas cosas. Tú registras, ve el altar, ve esto, ve lo otro, todas estas cosas. Entonces tú estás orando, estás esperando de parte de Dios que Dios se movilice para hacer lo que tiene que hacer. Amén. Gloria al Señor. Pero en el caso de Pedro, Dios le está revelando a Pedro esto y le dice, él entonces ahora empieza a hablar con Cornelio. ¿Ok? Le digo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Se dan cuenta? Y esto no es solamente esta visión. Era mayormente lo que Dios estaba buscando hacer. Era derribar esa barrera de impedimento, esta barrera de prejuicio, de discriminación. Y que no es nada fácil tampoco, vamos a ser sinceros, porque el pueblo judío tiene su historial. Entonces ahora aparece nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo tan radical
lo que está aconteciendo, que si usted mira, todavía hasta el día de hoy, el pueblo judío sigue guardando sus leyes, lo que Dios le ha dado a ellos. Ok, Dios le ha dado a ellos para estas cosas y han guardado con mucho celo lo que Dios le ha dado a ellos. Pero nosotros debemos entender que hemos sido nosotros añadidos a esto como un injerto, como dice el apóstol Pablo. Y si Dios a ellos le ha tapado el velo, todavía ellos están con el velo. Porque si no aceptan a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, y no ven a Jesucristo en el Isaías capítulo 53, obviamente, y que Él es el Mesías, que Él murió por nuestro pecado, entonces obviamente todavía tienen el velo. Pero todo esto va a ser un tiempo en donde Dios le quitará luego a ellos el velo y ellos podrán ver que Jesucristo es el Mesías. Mirarán al que traspasaron. Hay mucha palabra profética que se ha de cumplir a través con los judíos. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Leemos nosotros en la misión de los 12, Mateo 10, del 5 al 8. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Nosotros somos salvos por gracia. Y la gracia que hemos recibido de parte de Dios, debemos de compartirla. Debemos nosotros de no sentirnos avergonzados del Señor. O no sentirnos temerosos. Si se nos presenta la oportunidad de nosotros hablar, por ejemplo, con las personas que nosotros a veces siempre rechazamos, el cristiano tiende como a marginar. Un homosexual, por ejemplo, un santero, un brujo, un hechicero. Mencionen las peores personas que nosotros podemos imaginar. Nosotros debemos de entender que podemos darle de gracia, porque nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados y nosotros verdaderamente no somos mejores. Ahora, de Daniel se decía, y Daniel era un hombre de oración, se decía que Daniel tenía un espíritu superior. Eso sí debemos de reconocerlo, que el cristiano, cuando es dirigido por el Espíritu Santo de Dios y tiene el espíritu dentro, sí tiene un espíritu superior. ¿Se dan cuenta? Y esto, lo que Dios está logrando en este capítulo, para nosotros, para el evangelismo, nos ayuda bastante. Para nosotros poder presentarle la palabra a un homeless, a una persona borracha, que muchas veces los borrachos no te entienden nada, están borrachos, pero tú le das gracias, tú puedes inclusive orar por ellos. A veces tú encuentras una persona que está tirada en la calle y tú no puedes caminarle por encima. Por lo menos haz una oración o algo. ¿Tú me comprendes? Y no pasarle como que está pasándole a cualquier situación. Esto es importante porque la iglesia no puede perder esta sensibilidad de nosotros identificarnos con aquellos que sufren, con aquellos que están pasando por problemas y por situaciones que son bien difíciles. Bendecimos el nombre del Señor. Dice, así pregunto, dice en versículo 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? O sea, ya Dios había preparado el corazón de Pedro. El corazón de Cornelio está preparado también. Ninguno de los dos, podríamos decir, sabe lo que va a pasar. Pero sí saben que Cornelio sabía que él iba a recibir un mensaje de parte de Pedro. Y Pedro sabía que tenía que ir a la casa de Cornelio y llevar una palabra. Y ya Dios había preparado el corazón de Pedro. Y Pedro va con este mensaje de la palabra del Señor para explicarle a Cornelio esta parte. Ahora, lo que ellos no esperaban era que el Espíritu Santo se iba a descender sobre esa casa en la misma forma que descendió el día de Pentecostés y con los samaritanos. Es tremendo esto.
Porque, miren, cuando nosotros vamos a hacer la cosa en cuanto a evangelización o hacer células en los hogares, o queremos ir orar en un hogar y orar con los hermanos, que esto es una parte del crecimiento de la iglesia. Por lo menos conseguir ciertos lugares o ciertas casas cercanas de la iglesia o hermanos de la iglesia que se puedan reunir a orar por la necesidad de la iglesia, no a formar otra iglesia, me refiero a orar y hacer oraciones a favor del reino de Dios, a favor de la iglesia global. Y a través de estos medios la iglesia también crece. Obviamente el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Y nosotros tenemos que estar preparados para recibir el crecimiento. Los que son maduros ya deben de saber lo que es madurez espiritual dentro de la iglesia. Que el que entra llegue y conozca que está en un lugar de Dios. Aún hagamos 5 o 4 o 3 o 2 o 20 o 10, 20, 15, llámelo que usted quiera llamarlo. La cantidad no es el hecho, pero las personas llegan y van a saber que están en un lugar donde está la presencia de Dios. Y con el respeto y el esmero, la puntualidad, porque podemos estar tarde en ciertos momentos, está bien. Pero darle reverencia a lo que vamos a hacer y hacerlo como si hubieran 1000 personas, 500. La cosa es que lo hacemos es para Dios. Cornelio hacía las cosas para Dios. Él con su familia. Él no sabía lo que iba a pasar. Mas sin embargo nosotros sabemos lo que va a acontecer. Que hasta el día de hoy nosotros vemos esta situación dentro de la iglesia y reconocemos que obviamente que la iglesia debe de crecer, debe haber cierta clase de crecimiento, y el crecimiento también debe ser crecer en conocimiento para nosotros compartir las escrituras, compartirla con aquellos que están en necesidad, orar por los enfermos, orar por los que están buscando de parte de Dios un aliento. Amén. Porque nosotros somos a Pedro le dijo el Señor, cuando el Señor preguntó, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Muchos decían, tú eres Elías, otros decían, tú eres Juan el Bautista, y que tú regresaste, algo así, ¿no? Empiezan ellos a decir. Pero Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dijo, bueno, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro no es el Papa. Pedro no fue el primer Papa. Jesucristo estaba diciendo que sobre la revelación que Pedro recibió, él iba a edificar su iglesia. Pedro significa piedrecita. La revelación, Petra, significa una roca. Entonces, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Y a ti, dijo el Señor, te daré la llave del reino. Nosotros estamos viendo que el Pedro que negó al Señor, no es el mismo Pedro que nosotros vemos que está siendo usado de parte de Dios para traer el evangelio y está haciendo unos milagros poderosísimos y está en cargo de la evangelización y de la iglesia primitiva. Hasta que aparecen también otros, porque van a ver, por ahí también aparece Jacob, el hermano del Señor. Y vamos a ver nosotros en el libro de los Hechos, cuando ya nosotros estuvimos hablando sobre Pablo. Pero es tremendo cuando el Señor empieza a quitar las barreras de impedimento, las barreras que nos separan. ¿Ok? Bendecimos el nombre del Señor. Dice aquí, voy a leer un poco de información. Dios guió a los apóstoles paso a paso. Escuchen esto, para ir resumiendo un poco hasta donde hemos llegado. Dios guió a los apóstoles paso a paso mientras la iglesia continuaba desarrollándose. Primero en Pentecostés, judíos devotos se arrepintieron, fueron bautizados, recibieron el Espíritu Santo. Esto es Hechos 2:38. Luego, después de la persecución que siguió a la muerte de Esteban, las buenas nuevas entraron en Samaria, donde Felipe predicaba la palabra. En representación de los apóstoles, Pedro y Juan fueron a Samaria, oraron para que los creyentes samaritanos recibieran el Espíritu Santo y los bautizaron. Esto es Hechos 8 del 14 al 17. Luego, a través de una visión de los animales, que es la que estamos estudiando ahora nosotros, limpios e impuros, Dios preparó a Pedro para que predicara el evangelio a la casa del centurión romano Cornelio. Estos gentiles
representativos recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados. Pero el asunto de la plena aceptación de los gentiles en el seno de la iglesia cristiana no llegó a ser una total realidad, sino hasta que Pablo y Bernabé volvieron de su primer viaje misionero y contaron a los miembros del Concilio de Jerusalén sus experiencias entre los gentiles. Y ya esto acontece en el capítulo 15, por ahí del libro de los Hechos, donde nosotros vamos a ver que ya luego quisieron reunirse, porque cuando Bernabé y Pablo empezaron a predicar la palabra en Antioquía y en todos esos otros lados, había unos judíos que decían, bueno, es necesario que los circuncidemos a los gentiles para que ellos puedan entrar, porque ellos estaban todavía bajo esta noción de que tenían ellos que estar como ligados al pacto de Abraham, porque Dios le dio el pacto de Abraham a través de la circuncisión al pueblo judío, que hasta el día de hoy ellos están bajo ese pacto, tienen que ellos que circuncidarse y tienen que estar en esto. Ok, esto es perfecto, pero nosotros sabemos que el judío tiene, para entrar al reino de los cielos, tienen que reconocer que Jesucristo es el Mesías y que Jesucristo es el Hijo de Dios y recibir el perdón de los pecados igual que todo el mundo. Igual que todo el mundo, porque Dios no hace excepción de personas. Pero ellos estaban bajo esta noción de que era necesario entonces ahora poder volver ahora a injertar ahora a los convertidos. Imagínense en esto. Después de ellos convertirse, después del Señor derramar su Espíritu Santo sobre estos incircuncisos, porque ellos no estaban circuncidados, eran gentiles, y se derrama el Espíritu Santo. Luego que ellos están recibiendo ya el Espíritu Santo, ahora nosotros lo vamos a volver a ellos a la ley atrás, no. Y ya luego el apóstol Pablo recibe de parte de Dios el evangelio de la gracia, de que ya los gentiles no tienen. Ellos acordaron esto en el concilio, que era necesario que el gentil no tenía que hacer estas cosas de circuncidarse, sino que tenía que guardarse de lo ahogado, de la idolatría, de la inmoralidad, y le dan unas directrices. Y ya luego Pablo en su segundo viaje misionero y Bernabé, ellos van con estas cartas a las iglesias, porque ellos quieren debatir esta cosa y para aclararle el hecho de que ahora los gentiles tienen que ser aceptados dentro de la comunidad de la fe y que no le pongan a ellos una carga más, porque si Dios no le puso a ellos esta carga, ¿por qué se la vamos a poner nosotros? ¿Se dan cuenta? Llega una persona a la iglesia, nosotros no convertimos a nadie. No convertimos a nadie. Viene una mujer con una falda por encima de la rodilla. Nosotros no convertimos a nadie. Debemos aceptar a la persona en la comunidad de la fe. Presentar la palabra de Dios. Y ya luego, poco a poco, el Espíritu Santo de Dios va haciendo el cambio dentro de las personas. O sea, si hay personas que llegan a la iglesia y todavía el proceso se está llevando a cabo en medio de sus vidas. Tenemos nosotros que entender esto, que nosotros recibimos gracia de parte de Dios, debemos de darle gracia a la persona. Tenemos que tener cierta clase de tolerancia. Bendecimos el nombre del Señor. Ya dentro de lo ministerial es diferente, pues ya obviamente ya personas que son maduras, que reconocemos ciertas cosas y sabemos la misión a la cual que Dios nos ha dado. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en la forma que nosotros nos conducimos. Pero personas que están entrando en el evangelio, que mira, van a estar en este proceso de santificación, la justificación la recibimos. Justificación recibimos por la sangre de Cristo. El Señor nos ha justificado a través de su sangre. Ya no importa, yo no puedo hacer nada para yo justificar mi salvación. Dios es quien me ha justificado. Dios nos ha justificado a través de su sangre. Ahora, el proceso, entramos obviamente en este proceso de la santificación y tenemos que nosotros que darle de gracia a la persona para que el Señor se vaya glorificando en medio de su pueblo. Bendecimos el nombre del Señor. Miren, entonces Cornelio dijo, ya ni voy a hablar de esta parte porque yo la leí. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces dice que, vamos a leer en el versículo 38, porque ya conocemos la historia y ya conocemos el hecho de que el Señor ha bajado este lienzo y ya Pedro se encuentra en la casa de Cornelio.
Obviamente, sabemos que esto se origina en el cielo. Quería hablar de esto. Porque este lienzo viene bajado desde el cielo. Nosotros pensaríamos que debería de ser como levantado de la tierra al cielo. Pero viene del cielo a la tierra. O sea, que el que está en mando de todo esto es Dios. Pedro no dudó. Esto es de parte de Dios. No podemos dudar de ello. Muchas veces cuando vamos a hacer cosas con la iglesia, no voy a decir, debería de ser en todos los casos. Debemos de buscar, orar, buscar directrices de las cosas que vamos a hacer en medio de la iglesia, en medio de todo lo concerniente, ya sea la predicación o cualquier situación que acontezca. Buscar dirección de parte de Dios. Y debemos de nosotros creer de que Dios va a hacer algo. Y debemos nosotros conocer Biblia, conocer verdaderamente cómo Dios se movía, cómo Dios, el Espíritu Santo de Dios actuó durante la iglesia primitiva. Hay muchas personas que dicen, no, pues eso pasó, eso no debemos nosotros de esperar de que eso puede. Pero entonces, si estamos viviendo nosotros bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, nosotros tenemos que considerar el hecho de que el Espíritu Santo de Dios se puede derramar en una forma poderosa dentro de la iglesia y que el Señor puede bautizar a todo el mundo y que el Señor, que podemos estar en una casa orando y el Espíritu Santo de Dios se puede descender en una forma poderosa y la gente puede hablar en lengua, personas pueden ser sanadas, porque no podemos limitar a Dios y pensar que Dios solamente va a sanar dentro de la iglesia. Dios sana en una casa, Dios puede sanar en cualquier lugar donde nosotros estemos si nosotros oramos con fe. Por esto no digo que no debemos de ir a la iglesia, no, estoy diciendo del poder del Dios al cual nosotros le servimos, que es un Dios sobrenatural, sobrenatural. Después que nosotros estemos conectados en el Espíritu, porque nos podemos sentir a veces un poco mal, pero no podemos llegar a la iglesia porque me siento enferma. Pero si tú estás conectado en el Espíritu, tú estás dentro de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque esto es de Dios. Y cuando las cosas son originadas de parte de Dios, nosotros no podemos dudar de que Dios pueda movilizar su presencia y tocar nuestro ser, tocar nuestro interior. Nosotros tenemos que verdaderamente volver a estudiar la Biblia, ¿ven? Y entender que nosotros le estamos sirviendo no a cualquier clase de Dios. Es un Dios que quiere comunicarse con nosotros. Él quiere hablar con nosotros. Miren, Dios habla. Y eso, no le estoy enseñando nada profundo, hermano. Yo no vengo aquí a enseñar nada profundo. Yo vengo a hablar Biblia. Vengo a hablar Biblia. Porque, miren, yo siempre hablo de esto, porque cuando yo estaba estudiando en el Seminario Teológico de Nueva York, la directora del Seminario Teológico, llamada Moody Shepherd, dijo, miren, muchos de ustedes quieren estudiar Biblia y quieren aprender el griego y quieren aprender palabras y quieren aprender, y todo esto es bueno, todo es porque queremos profundizar, todo esto es bueno. Y ella empezó a hablar de ciertas cosas porque todos querían como intelectualizar la Biblia. Y ella entra y dice esto, ustedes deben de acordarse de esto, y esta lección a mí nunca se me ha olvidado. Hasta el día de hoy. Ella dijo, el poder y la unción está en contar la historia. Porque cuando tú cuentas la historia y tú estás hablando todo concerniente a lo que aconteció cuando el Señor presentó esta palabra, esta historia de por sí trae la unción de parte de Dios. Obviamente, tenemos que tener confianza de que nosotros no estamos lidiando con cualquier clase de libro. Porque de abrir yo la Biblia y pensar que yo estoy tratando con cualquier otro libro, entonces ya de por sí, eso, ¿para qué hacerlo? Pero si yo respeto el hecho de que vamos a compartir la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, entonces nosotros sabemos que no estamos tratando con cualquier libro, sino con lo que aconteció dentro de la historia, lo que ha acontecido, todo concerniente a la salvación de la humanidad. Y en este hecho, este capítulo que estamos nosotros dándole lectura, es un capítulo muy importante que nos enseña a nosotros que no llamemos a la persona inmunda, que no tratemos a la persona como con ese rechazo que nosotros a veces pensamos como que
somos más santos que todo el mundo y que nosotros no pecamos. Como que nosotros somos, no nosotros, ya yo lo hablé anteriormente. El Espíritu el Espíritu Santo dentro de nosotros es superior al Espíritu que tienen aquellas personas que están siendo atadas por el mismo diablo y necesitan liberación. Sí, el Espíritu Santo es superior. Pero nosotros tenemos que reconocer en humildad que Dios nos ha dado a nosotros una gracia y una herramienta para poder acercarnos a ellos y traerle a ellos la palabra de Dios. Si nosotros tenemos temor es porque no hemos sido perfeccionados en el amor. Como lo dijo Juan, el perfecto amor echa fuera todo temor, en donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si somos perfeccionados en el amor, no hay que tenerle temor a nadie ni a nada. Amén. Gloria al Señor. Amén. Y vamos a seguir, deben ahora cerrar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Gracias te damos, Señor, pues hemos podido, Señor, compartir nuevamente en este día la Sagrada Escritura. Y tú eres, Señor, nuestro Dios. Gracias por darnos, Señor, la fuerza, la energía. Pon tu mano, Señor, en aquellos que están enfermos. Mira a mi hermana Luz Marina, mira a mi hermanita Consuelo y cualquier otra persona dentro de la iglesia que esté enferma o que esté pasando por cualquier situación familiar, la hermana Yanini. Todos los hermanos los pongo, de la hermana Violeta, Señor. Cada uno de ellos los ponemos delante del trono de tu gracia. La hermana Leticia, también de la esposa de Jeffrey. Y a cada uno de mis hermanos, Señor, los pongo bajo tu manto. Señor, para que tú, Señor, te glorifique a través de sus vidas. Mira las peticiones que hay en su corazón. Señor, yo creo que tú puedes hacerlo. Creo que tú puedes hacerlo. Dale a ellos la fortaleza en este día. Y Señor, que ellos se puedan gozar en tu presencia en una forma poderosa. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Lo extraño a todos. Amén. God bless. Gracias por las oraciones. Amén. Gracias. Seguimos orando los unos por los otros. Amén. God bless. Amén. Bye. Pastor. Bye.